A medianoche estaba recibiendo un mensaje que decía: estoy desesperado, estoy muy desesperado. Mi hija tiene problemas con los riñones. Estoy desesperado, muy desesperado. Por eso le escribo a esta hora. Cuando leí eso, se me partió el corazón. ¿Cómo le explico a un padre que es la voluntad de Dios que uno de sus hijos esté sufriendo? ¿Cómo le explico a alguien que todo va a estar bien cuando pareciera que es una mentira? Porque no todo está bien. ¿Cómo le explico yo a alguien que está desesperado que todo tiene solución? ¿Cómo le explico? Parece como si lo estuviera engañando. Y por eso recuerdo una frase de una joven que me dijo: pastor, probablemente nos han estado engañando todos estos años. Nos han estado engañando. Porque quizá no existe Dios. Porque quizá es una mentira que nos han hecho creer para tranquilizar nuestras mentes. Para que cuando las cosas van mal, nosotros nos engañemos creyendo que hay alguien que se preocupa por nosotros. Y mira lo que dice la Biblia. Porque yo no tengo una respuesta a ti que te convenza, a menos que vayamos a la palabra de Dios. No existe, no hay. Y mira entonces lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 35. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas débiles, cansadas. Díganle a los de corazón apocado: esforzaos, no tengan miedo, porque vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando las cosas van mal, cuando no hay una explicación lógica, cuando nosotros no entendemos los porqués de la vida, la Biblia surge para darnos esperanza. Y es que, mis amados hermanos, yo solamente tengo la Biblia para darme consuelo, para traer esperanza a mi vida. Y le dije a esta señorita: yo no puedo responder a tus preguntas, a tus incógnitas, si no es a través de la palabra de Dios. No puedo hacerlo fuera de la palabra de Dios. El mundo desesperado grita: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución ante tanto problema? También hay un grito que retumba en la palabra de Dios. Hay un grito desesperado en la Biblia que dice: esfuérzate un poquito más, lucha un poquito más. Así como el grito desesperado del mundo es:
Ya no se puede. No todo va a estar bien. Hay un grito en la palabra de Dios que dice, esfuérzate un poquito más. Lucha un poquito más. Porque nuestro Dios vendrá y nos salvará. Cuando las cosas van mal, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y es que Juan 16:33 se une a este grito de Isaías, cuando dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Por un lado tenemos la desesperación en el mundo. Por un lado tenemos los problemas, las enfermedades, las cosas injustas que viven las personas. Pero la palabra de Dios nos dice, en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando no entiendas muchas cosas, no te sientas mal. Cuando te sientas desesperado, no te desanimes porque piensas que te falta la fe, que estás dejando de creer en Dios. Esas luchas internas son de los humanos. Dios, Jesús está consciente de eso cuando nos dice, en el mundo afrontarán aflicciones. Es decir, Dios sabe las luchas terribles que afrontan los seres humanos y te entiende más de lo que tú crees y te entiende más de lo que tú te imaginas. Por eso en esta hora yo te quiero decir a ti, lucha un poquito más, avanza un poquito más, por favor. Esta hora te quiero decir, amigo, avanza un poco más. Si tienes miedo a la muerte, si estás pensando que un familiar está al borde de la muerte, hay un grito desesperado en la Biblia que te dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Sí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el grito desesperado de la Biblia, cuando el ser humano se siente amedrentado por la muerte. Llega Dios y les dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Cuando el mundo se siente desesperado por el temor a morir, llega Jesús y calma al mundo con las mismas palabras que calmó a María y a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esfuérzate un poquito más. Lucha un poquito más. Mantente fiel un poco más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Lucha un poquito más, por favor. Lucha un poco más. Si tienes miedo a la muerte, si algún amigo tuyo, si algún familiar tuyo creyó en Jesús, pero ya descansa, el grito de Dios que te dice en esta hora es, yo les he dicho a ustedes estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y se une el grito desesperado, el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Qué maravilla, qué extraordinario. Porque observa lo que dice entonces la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Estuve repasando algunas versiones diferentes, precisamente para ver. Y dice Filipenses 1:21, la palabra del Señor nos dice así: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Pues es que ese debe ser nuestro anhelo, mis amados hermanos. Si tienes vida, usa cada día, usa cada momento para hacer la voluntad de Dios. Usa cada instante para rendirte a Dios. Usa tus talentos, tus dones para servir a Dios. Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Si vivo, vivo para Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo está al borde de la muerte, mis amados hermanos. Nadie quiere morir. Nadie quiere irse a descansar. Nadie. Si nosotros viéramos las cosas desde la óptica de Dios, si nosotros viéramos las cosas desde la óptica de Dios, nuestra vida sería diferente. Porque el apóstol Pablo ve las cosas como las ve Dios. Por eso él dijo en Gálatas 3:20, porque para mí el vivir es Cristo, o el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo. En Filipenses 1:21 es lo que dice allí. Y en Gálatas dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que dice allí la palabra del Señor. Es decir, para que nosotros entendamos muchas cosas, mis amados hermanos, necesitamos ir a Dios y ver las cosas desde la óptica, desde su óptica. Gálatas 2:20, corrijo allí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, para que eso sea una realidad, yo tengo que ver las cosas desde la óptica de Dios. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir semejante cosa. Porque si un esposo le dice a su señora, ¿sabes qué? No tengo miedo a morir. Si yo descansara hoy, yo no tengo miedo a morir. ¿Y por qué no tiene miedo a morir? Porque la palabra de Dios me dice, pero si muero, salgo ganando. Como dice la palabra del Señor en Filipenses 1:21, si yo vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Lo que estoy tratando de decir, mis amados hermanos, es que no hay situación para la que Dios no tenga todo bajo control. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es, esfuérzate un poquito más. Eso es lo que te estoy diciendo. Que luches un poco más. Tus manos están cansadas porque tienes muchos problemas en tu matrimonio, con tus hijos. Tus manos están cansadas, como dice Isaías 35:2. Tus manos están cansadas porque estás enfermo, porque tu familia está enferma. Tus manos están cansadas porque no sabes qué decisión tomar. Lucha un poquito más. Esfuérzate un poco más. ¿Cuántos años? Solo un día.
Esfuérzate por un día, esfuérzate solo por el día de hoy. Y cuando anochezca, esfuérzate por el día que te toca vivir. Esfuérzate un poco más, solo un poquito. Hace un momento dije que nosotros entenderíamos las cosas si viéramos desde la óptica de Dios. Si viéramos las cosas desde la óptica de Dios, las cosas serían diferentes. Todo sería diferente. Mira lo que dice el Salmo 73, 16 al 18. El salmista estaba preocupado por las injusticias que vivía. El salmista estaba preocupado porque la gente mala, la gente que no temía a Dios, que no le es fiel a Dios, le iba bien. Y entonces él dijo así, Salmo 73, 16 al 18. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Cuando pensaba, tratando de entender esto, David dice, fue difícil para mí. ¿Captas lo que aquí está diciendo el salmista? Díganme por favor, yo escribir, responder a esa persona que me escribe a medianoche, desesperado. Mi hijo está enfermo. No sé qué hacer. ¿Qué le puedo responder? ¿Qué le puedo decir? Porque no hay palabras humanas. No hay palabras humanas para animar a una persona que se siente desesperada. El salmista también se sentía desesperado. El salmista también pensaba que las cosas no estaban bien y tenía razón. Es que cuando tú te pones a ver las cosas con tus ojos, solo te desanimas, solo ves enfermedad, solo ves destrucción, solo dices ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero cuando tú ves la situación desde la óptica de Dios, todo cambia, todo da un giro. Porque el salmista dice, cuando trataba de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Es decir, hasta que yo pude ver las cosas como Dios las ve, entonces mi vida cambió. Entonces mis prejuicios, mis temores, mis inseguridades, todo desapareció. Cuando yo entro al santuario de Dios, cuando yo veo las cosas como Dios las ve, ¿por qué voy a tenerle miedo a la muerte? Dios está contigo y te dice, esfuérzate un poquito más. Nosotros desde aquí te decimos, desde la palabra de Dios, Dios tiene todo bajo control. Acuérdate que Él te dice, en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Ganando. Es hasta cuando vemos las cosas como las ve Dios. Es hasta que vemos la situación como las ve Dios que la cosa cambia. Juan el Revelador en los primeros capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, él está viendo la historia humana, la historia de la iglesia desde la tierra. Pero el capítulo 4, Dios lo invita para que suba y vea las cosas desde el cielo.
Y cuando Él ve las cosas desde el cielo, todo cambia. Porque las cosas desde el cielo, desde la visión de Dios, solo se ven con los ojos de la victoria. Porque las cosas, las situaciones, las enfermedades y todo lo que vivimos aquí en la tierra, cuando se ven desde la óptica de Dios, se ven con victoria, se ven con ojos de alegría, porque pronto todo esto pasará, porque pronto todo va a terminar. Por eso el Salmo 27:4 dice: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Si las cosas se ven bien, si mi visión, si mis temores, si mis preocupaciones terminan, cuando yo veo las cosas con los ojos de Dios, si mis temores se acaban, cuando yo veo las cosas como Dios las ve, si mis temores, dice el salmista, terminan, cuando yo voy al santuario, cuando yo voy al templo de Dios y desde allí escucho su voz y desde allí pongo mi voluntad sobre los pies de Dios, sobre los pies de Jesús, entonces dice el Salmo 27:4, entonces una cosa pido al Señor, una cosa pido al Señor y voy a buscarla, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces el salmista dice, si se trata de estar en el santuario de Dios para comprender las cosas, entonces yo quiero estar todos los días en la presencia de Dios. Entonces yo quiero vivir todos los días en la presencia de Dios. Si se trata de comprender y de tener la visión como Dios la ve, entonces mi oración, Señor, es esta hora. Ayúdame a tener tu visión. Ayúdame a ver las cosas desde tu perspectiva. Porque mi perspectiva es una perspectiva derrotista. Es una perspectiva de fracaso. Es una perspectiva de derrota. Es una perspectiva de desánimo, de miedo, de inseguridad. Así veo las cosas yo, Dios. Pero esta hora tú le puedes decir, Señor, pues entonces yo quiero ver las cosas como las ves tú. Porque tú las ves. Tú ves las cosas desde la perspectiva de la victoria. Porque un día Dios le va a decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? Porque la muerte será destruida. Un día Dios le va a decir a las enfermedades, ¿dónde está su poder? La óptica de Dios es diferente a como la vemos nosotros. Por eso el salmista dice, si se trata de tener la visión de Dios, la óptica de Dios, entonces yo quiero estar en su santuario todos los días. Yo quiero vivir con Él todos los días. Por eso, mis amados hermanos, en esta hora, yo te digo a ti, y te repito el texto con el que iniciamos. Es el libro de Isaías, capítulo 35. Mira lo que dice allí la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 35, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor, a partir del versículo 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas débiles. Díganle a los de corazón apocado. Díganle. Esfuérzate, no temas. Tu Dios, mi Dios, viene con retribución. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Tienes algún familiar que piensa que las cosas están perdidas?
¿Tienes algún familiar que piensa que la situación está perdida? ¿Que no tiene el deseo de seguir luchando? ¿Tienes algún amigo que piensa que las cosas están ya acabadas? Léele esta promesa y dile, no temas, esfuérzate un poquito más. Lucha, lucha por favor, lucha. Dile, no temas, nuestro Dios vendrá y nos salvará. Dile así, léele esta promesa extraordinaria. Esfuérzate, no temas, porque tu Dios, mi Dios, vendrá con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Ese es el mensaje que tengo para ti en esta hora. Las situaciones, desde mi visión, desde mi óptica, las veo con fracaso, con derrota, con miseria, con desgracia. Todo está mal. Pero cuando yo veo las cosas desde la óptica de Dios, todo cambia. ¿Quieres pedirle al Señor en esta hora, en esta ocasión? Señor, yo quiero estar en tu presencia todos los días para comprender mejor las cosas, para ver las cosas como tú las ves. El Señor escucha tu oración. Diles a los demás, a tus amigos, a los miembros de iglesia, anímense, cobren ánimo, pronto nuestro Dios vendrá y nos salvará. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La situación en este mundo nos preocupa, nos da miedo, nos trae ansiedad. Nuestros amigos se están enfermando, la familia no tiene trabajo. Vemos las cosas tristes, lamentables. Pero hay un grito desesperado también en la Biblia que nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Concédenos esa visión, concédenos esa esperanza viva en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando sintamos que las cosas van mal, están mal, ayúdanos a creer en ti, a creer en ti. Gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga en esta hora.